tal? Estamos iniciando este cuarto programa, bien contentas y emocionadas también. El día de hoy vamos a hablar del tema la diversidad en las escuelas y nos encontramos con la visita de una invitada que ya ha estado con nosotros en otro podcast y que hoy nos la hemos traído nuevamente para que nos platique sobre sus experiencias en relación a la diversidad en las escuelas, cómo lo ha vivido, cuáles son sus opiniones también en relación a cómo podemos convivir con las diversidades en el espacio educativo. Es muy retador, en mi opinión, este tema. Creo que también es muy extenso y a lo mejor quizá tengamos que dividirlo como en partes, pero vamos a entrar en materia, ¿no? A hablar en general de cómo entendemos el concepto de diversidad. Y pues bueno, ustedes les doy la bienvenida a este podcast que es Hablemos de Pedagogía. Y vamos a comenzar, Brenda. En algún otro podcast, en otro episodio, nos contaste pues cómo te habías encontrado con la pedagogía, pero no, creo que no mencionamos de dónde eres y de qué institución provienes. Entonces, cuéntanos, Brenda, desde dónde te estás conectando y desde qué institución tú te has formado en esta carrera de pedagogía. Hola, hola a todos. Mi nombre es Brenda Espinosa y pues yo ya había estado anteriormente en el podcast de pedagogía. En esta ocasión pues empiezo con el de diversidad. Em, pues yo empecé con esto de la pedagogía, les había dicho anteriormente pues que fue un camino largo porque no es mi primer carrera, es mi segunda carrera. Actualmente estudio en la Universidad Tangamanga, soy de San Luis Potosí, que pertenece a la red de alianza de universidades en todo el país. Entonces, ahí es donde yo empiezo mi formación pedagógica, donde tengo este acercamiento. Ya tenía el acercamiento ahora sí que práctico, porque ya había empezado a dar clases, pero cuando me doy cuenta precisamente de este tipo de temas, que uno a veces no se da cuenta de lo necesario que es para poder dar una clase, pues es cuando yo me empiezo a interesar en esta parte de la pedagogía y no solamente en el hecho de quedarme en el voy a investigar, sino en el voy a estudiar una carrera que complemente pues lo que yo hago, ¿no? Mi trabajo, que no quede en el solo hecho de pues ya estudié una carrera, puedo transmitir el conocimiento, sino realmente ver qué recursos pedagógicos necesito para que sea una clase o un curso, lo que sea que vaya a estar dando, pero con esta base pedagógica que es tan necesaria para los docentes. Así es, Brenda. Y pues bueno, la intención de este podcast es profundizar sobre esa tarea pedagógica, pero con un elemento muy importante, que es el reconocimiento de la diversidad. Y como en mi antiguo trabajo lo decíamos y lo destacábamos, el reconocimiento sobre todo de las diversidades, ¿no? Que es dar su lugar a todas estas manifestaciones a través de las cuales reconocemos que nos hacen diferentes o reconocemos que cada una tiene su valor especial y que también su aporte a la sociedad y a la convivencia, pues siendo conscientes de ellas, nos facilitan muchísimo la forma de comunicarnos, de resolver problemas, también de relacionarnos. Entonces, es un tema muy importante para el espacio educativo. Aquí nos vamos a estar enfocando un poquito pues en este tránsito de analizar cómo nos relacionamos con otras y otros en diversos escenarios, digamos, de nuestra vida cotidiana, pero también vamos a ir aterrizando en el aspecto de las escuelas, porque el reconocimiento de la diversidad es importante en este espacio educativo, en el aula, por ejemplo. Desafortunadamente hemos visto o vimos a través de estas experiencias en redes a lo largo de la pandemia cómo iban detonándose algunas cuestiones de las que quizá nosotros no éramos conscientes,
cuando estábamos en presencial, porque pues cada quien estaba en su aula, ¿no? Y de pronto esta incursión de la vida académica en las casas, pero también a nivel digital, se fue socializando como más, ¿no? Entonces nos fuimos metiendo poco a poco a través de las redes sociales de quienes publicaban sus experiencias de clase digital, cómo es que se viven esta convivencia o estas incluso intransigencias en las aulas o cómo se vivieron en las aulas virtuales, ¿no? Y vamos a hablar un poco de estos ejemplos, vamos a hablar también del concepto de diversidad, cómo lo entendemos y cómo esto se puede ir aterrizando en nuestra práctica una vez que esta claridad sobre lo que representa la diversidad la podemos ir pues comentando, haciéndola presente y valorándola, ¿no? Valorar la diversidad pues va dándonos facultades para poder ser respetuosos, para respetar también derechos de las y de los otros, porque cuando no reconocemos la diversidad, puede que estemos siendo intransigentes, puede que estemos imponiendo, ¿no? Discursos, verdades, puede que estemos negando incluso derechos. Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay que hacer una revisión. Entonces, vamos a comenzar, Brenda, pensando, pues, ¿cómo entendemos la diversidad? ¿Qué es eso? Cuando hablamos de diversidad en las escuelas, habría que hacer primero esta revisión de qué es la diversidad. ¿Cómo Ujú. podríamos explicarla? ¿Tú cómo la entiendes? ¿Qué entiendes por diversidad? Yo creo que cuando yo escucho la palabra diversidad, en sí me forma lo que es la vida, ¿no? La visión de la vida. Algo que nos queda claro, o bueno, desde mi perspectiva, pues es que todo cambia y por lo tanto siempre hay variantes, ¿no? O sea, yo creo que algo de lo que estamos seguros es de los cambios, ¿no? O sea, nada es permanente, nada va a ser igual, siempre va a haber un cambio y esos cambios generan esta diversidad, esta parte de que esta infinidad de variantes, de situaciones, de diferencias, que uno por más que conozca, por más de que diga, ya vi esto, va a ser así. La realidad es que siempre, siempre cambia, ¿no? Inclusive el día a día, aunque puedas tener un día muy de rutina, muy cotidiano, la realidad es que siempre va cambiando, ¿no? Y ves esas pequeñas diferencias, esas pequeñas variantes, desde que hay una nube, no hay una nube, hoy hace más sol, mañana hace lluvia, o sea, ese tipo de cosas en la vida en general creo que es lo que hace la vida. Yo creo que si toda esta diversidad, pues realmente todo sería muy monótono, ¿no? Y no sería bueno ni enriquecedormente, ni de ninguna forma realmente nos ayudaría a que todo fuera igual, ¿no? Entonces yo creo que también entender que existe la diversidad es entender un poquito a la vida, porque entendemos que como seres humanos siempre nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones y tenemos que saber enfrentar esas situaciones. Entonces, para mí la diversidad es la vida y esa infinidad de posibilidades que se hacen en el día a día que nosotros vivimos. Ciertamente, la cuestión de hacernos conscientes de que convivimos con diversas realidades, con diversas personas, hacernos conscientes de que no todos partimos de una misma realidad o de una misma circunstancia, sensibilizarnos en relación a las y los otros que no son como yo, no piensan como yo, no viven como yo. Es, digamos, uno de los pasos o una de las cuestiones que nos podrían facilitar el entendimiento de las diferentes posturas, opiniones, ideas, cuando convivimos o cuando nos relacionamos con otros. Una manera, yo creo que sencilla, porque creo que no es un tema fácil, pero una forma sencilla de ejemplificar las diversidades es pensar primero en la, yo diría en la desigualdad. A veces me pregunto por qué hay personas que no son conscientes de estas
formas diversas de pensar. Y creo que para ejemplificarlo está muy, muy claro el momento histórico que atravesamos. El caso, por ejemplo, de quienes están siéndose autodenominados derechistas, ¿no? Por ejemplo, y los izquierdistas. O como se denominan de forma muy peyorativa, ¿no? Chairos y fifís, ¿no? Que es como un discurso político muy, muy conocido, ¿no? Muy, muy citado, ¿no? Que con el que no estamos familiarizados, al menos en este periodo de gobierno. Y que se ha visto algunos acusan, pues también derivado de esta idea mm, desde su propia forma de pensar políticamente hablando en relación a al presidente actual, ¿no? Y cómo esto va trayendo sus diferentes ramificaciones, ¿no? Pongo de ejemplo eso porque creo que nos es común a todos, ¿no? En el ambiente en el que nos estamos moviendo y porque queramos o no, estamos dentro de un proceso electoral en donde lo vamos a estar viendo todavía con mayor énfasis, ¿no? Pero también lo podemos ver en otros temas, por ejemplo, en el tema de género, ¿no? Los machistas, las feministas. Y parece que se agrupan estas diferentes formas de pensar y que parece que también son irreconciliables, porque no parecemos tener un espacio en donde podamos ir destruyendo esa barrera que nos divide, ¿no? Porque estamos, como bien se acusa, aparentemente polarizados, ¿no? Y algunos defienden que habría que situar dónde estamos nosotros, ¿no? Algunos defienden, no, esa polarización no es un discurso construido en este gobierno, ¿no? Sino esa polarización existe en términos reales, ¿no? Es una polarización entre los que tienen mucho dinero, los que concentran el dinero o el poder adquisitivo, es muy alto, y la clase trabajadora, ¿no? E incluso quizá otra parte de la sociedad que es que no tienen un ingreso digno, ¿no? Que les permita tener satisfechas sus principales necesidades. Entonces, esta polarización siempre ha existido y es una diferencia de clase social resultado de la desigualdad. Y entonces venimos a desembocar el razonamiento de la diversidad en un tema que me parece importante, que es el ser conscientes de la desigualdad. No todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos las mismas cualidades y no todos tenemos lo mismo, no partimos de un piso común. El ser conscientes de esto no es fácil. Habemos quienes tenemos quizá una venda, ¿no? Y vivimos en un mundo eh, del que no nos percatamos quizá de que estas diferentes realidades existen y están ahí. Ahorita me recuerda mucho la nota que leí hace unos días en relación a la mochila migrante, ¿no? Que causó un poco de pues, de revuelo en redes sociales, porque es la propuesta para quienes no hayan escuchado o hayan leído esta noticia o esta polémica. Es un grupo de jóvenes que han propuesto como producto una mochila que la han denominado mochila migrante. Ellas son estudiantes de la Universidad Iberoamericana y han propuesto pues un producto que está dirigido a los migrantes, ¿no? Y de pronto la crítica viene pues desde un lugar de privilegio, desde el reconocimiento de un lugar de privilegio, ¿no? Si fue un producto que está enfocado a un sector que migra, ¿no? Y que quienes hemos leído sobre las historias de migración que son terribles, me pregunto desde dónde o desde qué análisis social o, no sé, socioeconómico o desde qué análisis de problemática social partió esta propuesta para pensar que era un producto viable, ¿no? O una estrategia de producto viable dirigido a los migrantes. A mí me parece, yo lo primero que pensé cuando leí la nota es, a ver, si yo quiero resolver el problema migrante, no me voy a crear accesorios para facilitarle el camino a los migrantes. Me parece como
algo que a mí me descoloca, ¿no? De entrada, me descoloca y me conflictúa. Y por otro lado, pienso, están resolviendo un asunto meramente pragmático, pero no están yendo al problema de raíz. Si yo quiero resolver o contribuir a resolver el problema migrante, no voy a crear mochilas o accesorios. Yo voy a trabajar en estrategias quizá a nivel política, a nivel legislativo, a nivel, no sé, de estructura socioeconómica, para poder implementar decisiones o tocar puertas de instancias que puedan incidir para frenar. Yo no soy experta en el tema, pero supongo para frenar el problema migratorio, ¿no? Y esto creo que es un tema que coloca la reflexión en, en un nivel mucho más tangible, quizá también a largo plazo. Esta mochila migrante pienso que resuelve un problema muy superficial y que me pregunto, ¿tendrán que comprarla? ¿Las piensan donar o cómo? ¿No? O sea, también es como toda la estrategia no la conocemos, pero la intención es esta, que si el problema de la migración, que sí es un problema que atraviesa países completos, que atraviesa lo económico, lo social, lo humanitario, creo que las acciones para poder intervenir al respecto tendrían que estar más orientadas en ese nivel, en el nivel político, en el nivel de la estructura socioeconómica, en el nivel humanitario, de asistencia humanitaria. Porque no vamos a decir que no es necesario asistirlos, claro que es necesario asistirlos, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿No? No lo sé, esta parte creo que tiene que ver con esta falta de conocimiento o esta falta de sensibilidad sobre la desigualdad. Y sin embargo, creo que también desde su conocimiento, hasta donde lo tengan, del fenómeno, están pensando que sí lo están resolviendo, que sí se está atendiendo ese problema. El problema de no poder cargar tus cosas cómodamente, ¿no? Que es como de pronto uno piensa, ¿ese realmente es el problema? El problema de la comunidad migrante realmente es poder cargar tus cosas de forma cómoda para que no se te caigan. Yo creo que no es el principal problema, ¿no? Y no, entonces, ¿qué tanto estamos atacando ese asunto? Y hablar de diversidad, entonces implica, para regresarnos al concepto, porque trato como de ejemplificarlo con estos escenarios políticos, yo no me veo, por ejemplo, debatiendo, tratando de convencer, porque ya no lo pienso de ese modo, a una persona derechista, si yo me considero de izquierda, ¿no? Pero sí no puedo tampoco excluir esta manera de pensar o esta manera, leyéndola desde su realidad, ¿no? Entonces la diversidad nos implica pensarnos así. Yo a veces que encuentro discursos con los que no estoy a favor y creo que muchos caemos en una respuesta muy emocional o muy visceral, como se dice vulgarmente, y somos reaccionarios a eso, ¿no? Y nos enojamos, gritamos, nos conflictuamos, nos peleamos, incluso a lo mejor algunos se sobresale toda esta cuestión más primitiva y te golpeas y termina todo mal, ¿no? Pero la diversidad nos invita a pensar desde el otro lugar, a reconocer, a reconocer que el otro no puede pensar como yo, pero sí puedes tener apertura, sí puedes tener disposición, ¿no? Y también pensar y saber que cuando hablamos de diversidad, esta diversidad te va pues es como si te fueras a estrellar con la pared, te va a conflictuar. Y ese conflicto es normal porque ese encuentro de ideas, pensamientos, creencias completamente distintas están ahí, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas, Brenda, en este sentido? ¿Cómo han sido tu encuentro con la diversidad? O sea, ¿tú cómo la vives? Vamos a irlo describiendo el concepto de diversidad desde nuestra manera de relacionarnos con otras y otros. ¿Cómo tú, ahorita como escuchando esto, cómo identificas el encuentro con otras y otros, con estas diversidades? ¿Tú cómo te das cuenta de que los demás no piensan como tú? ¿Cómo reaccionas frente a eso? Viéndolo desde las perspectivas que manejas, yo creo que, como mencionas, es muy difícil.
porque por muchas cuestiones. Creo en primera instancia que los seres humanos en general tendemos mucho a clasificar. Todo queremos ponerle una etiqueta y un nombre. Entonces, si no queda dentro de lo que tú conoces, pues entonces queda entre lo que está mal, lo que está raro, o lo que no está permitido, ¿no? Entonces, siempre tenemos como que esta necesidad de etiquetarle, ¿no? Entonces, yo lo puedo pensar desde muchos sentidos ahorita que mencionas estos ejemplos, porque dices, si a alguien no le va al mismo partido político que yo, entonces ya tú estás mal, porque mi partido es el único que está bien, ¿no? Sí, y desde cosas muy, muy pequeñas que yo creo que por eso es un tema tan complejo y pero también tan necesario, porque es algo que se nos va insertando desde pequeñitos, ¿no? O sea, desde el hecho de algo tan sencillo como cuál es tu color favorito, ¿no? Y si no te gusta el azul siendo niño, es como un choque, ¿no? O sea, muy fuerte. Yo recuerdo mucho de niña, no me gustaba el rosa, entonces era un problema porque los maestros, yo recuerdo que en la primaria era de, es que las niñas tienen que tener todo forrado de color rosa. Y yo le decía a mi mamá, pero es que ¿por qué? O sea, yo, si soy niña, ¿por qué tengo que tener rosa si a mí no me gusta el rosa? O sea, por qué me clasifican en algo que no me gusta, que yo no quiero, que no coincido? Y te van enseñando todo este tipo de formas que yo te puedo mencionar muchísimas de, por ejemplo, conforme al género, ¿no? O sea, que a mí también me pasaban. Es que si eres niña tienes que ser así, así, así. Y dices, híjoles, y si no tengo esa característica, entonces no soy niña. Entonces ya me botaste a otro lado que a lo mejor ni siquiera pertenezco, pero como no pertenezco a lo que tú dices, entonces no quedo ahí, pero según lo que yo siento, pues tampoco quedo acá, ¿no? Entonces, esta cuestión de la diversidad es algo que se nos impone, o sea, que desde muy pequeño se nos va inculcando, tiene que ser así, tiene que ser así, y entonces uno va creciendo con estas ideas, que a eso voy. Cuando yo empiezo, por ejemplo, a dar clases, empiezo con este choque, porque me enseñaron de una manera tan cuadrada y la verdad tengo un pensamiento, pues sí, la verdad cuadrado. Yo siempre he dicho y nunca lo dejaré de decir, para mí la pedagogía me hizo cambiar, o sea, cambió de verdad mi vida porque me hizo ver todas estas aristas que yo no veía porque yo decía, no, es que así tiene que ser, ¿no? Entonces, por supuesto que fue un choque en un principio porque yo decía, pero ¿por qué? O sea, si yo sé que esto tiene que ser así, ¿por qué este alumno no está haciendo las cosas como son? ¿Por qué este alumno no se está quieto? ¿Por qué este alumno no anota? Entonces, todo este tipo de cuestiones, en el principio que yo empiezo a dar clases, me conflictúan muchísimo, porque yo tenía esta idea que yo sé que muchos maestros la tienen porque lo he vivido y lo he visto, ¿no? De que el alumno tiene que ser de cierta forma, ¿no? Y nos cuesta cuando un alumno te sale de ese molde y dices, híjoles, inclusive cuando te da otras opciones que tú no tenías en cuenta, que dices, inclusive hasta te molesta, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me vas a dar otras opciones si yo solo conozco A y B? ¿Por qué quieres C? Cuando esa opción también es válida, simplemente que nos han enseñado a que siempre va a ser de una u otra forma. Entonces, creo que es un choque muy fuerte cuando no ves el contexto, cuando no ves la realidad, ¿no? Yo también llegó un punto en el que ya no me pongo a convencer a la gente de si está bien o está mal, inclusive no convencer, sino juzgar, porque dices, yo no sé qué está viviendo, yo no sé qué está pasando, que realmente desde su perspectiva eso está bien. Y no porque yo lo vea diferente quiere decir que está mal, es que yo tendría que estar en su lugar, tendría que haber vivido lo que él o ella vivió para saber por qué todo lo que ella hace desde su perspectiva está bien, ¿no? Y no la puedo juzgar, más bien tengo que entender por qué está haciendo eso y si está en contacto directo, pues encontrar como una comunión o una armonía entre esa persona y yo, porque la realidad es que yo creo que por más de que tratamos estos temas de unirlos, de realmente ver esta diversidad, yo siento que estamos, no sé si es
por la cuestión de las redes sociales, que realmente ahorita ya nos damos cuenta de muchas cosas, de que ya más rápido nos llega la información o desinformación, pero yo creo que a veces se notan más las diferencias. O sea, en lugar, ya como insisto, todo queremos etiquetar, en lugar de unirnos, cada vez nos diversificamos y nos separamos más, ¿no? Y entonces creo que ahí también eso es un problema con la diversidad, porque algunas personas piensan que tenemos que clasificar, ¿no? Y entonces si tú eres rosa vas para allá, y si tú eres azul vas para allá, pero si tú eres negro vas para allá. Y ese no es el punto, o sea, el punto es unir todas estas diversidades para tener esta comunión, para lograr como este objetivo. Entonces, yo creo que también desde ahí nos ha fallado un poquito en el hecho de hacer tanto hincapié, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, también me pongo a pensar cuando los jóvenes, ¿no? A mí me tocó la época de los emos, ¿no? Que les decíamos, ¿no? Y estaban los punquetos y los rockeros y los fresas, porque estaba muy de moda el término en ese tiempo. Y entonces, o sea, fuerzas a querer mostrar esa diversidad, porque entonces te posiciones en alguno de estos lugares y es de, yo soy diferente, ¿no? Porque a mí me gusta tal música, porque a mí me gusta el anime, también me acuerdo que surgió mucho en ese tiempo, y a mí me gusta esta cultura, y a mí me gusta, y todos queremos ser diferentes. Y qué bueno, porque aceptas toda esa diversidad. Pero el problema es que creo que no hemos podido unir eso. O sea, ya vimos que sí, que somos diferentes, ya vimos que tenemos diferentes cualidades, pero lo hacemos como para resaltar, como para separarnos de la comunidad o de la sociedad. Y en lugar de unir, o sea, como que no se ha entendido para qué nos va a servir la diversidad. Entonces, creo que es un tema muy, muy complejo en ese sentido, porque para mí es algo que te van diciendo desde que estás pequeño. O sea, siempre, siempre te están inculcando esta parte de la diversidad, de verla a mal si no coincide con lo que te enseñaron tus papás, con lo que te enseñaron en la escuela. Y es algo que se ve tan básico desde, inclusive hasta desde tu casa, ¿no? O sea, aunque te hayan criado los mismos papás, difiere la forma de pensar entre tu hermano mayor, tú o tu hermano más chico, ¿no? Entonces, es una parte muy compleja, pero también que te da mucho de dónde sacarle información, de dónde poder encontrar como que estos puntos de unión para que todo mejore, porque la realidad es que es lo que necesitamos, o sea, unir todas estas diversidades, pero es complejo, es muy, muy complejo porque chocas muchísimo con eso, o sea, te topas, como tú decías, te topas pared porque no estamos preparados, o sea, para empezar, nos enseñan a clasificar y luego en segundo, ya cuando quieres, cuando ya dices, bueno, que ya vi que son diversos, pero ahora, ¿qué hago? O sea, ya vi que tengo un alumno, en el caso de los alumnos, ¿no? Ya vi que tengo un alumno así, pero entonces, ¿qué hago? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para que todos puedan incluirse, ¿no? Que ahora es la parte esta que está muy de moda de la inclusión, y lo digo muy de moda porque todo el mundo habla, pero la realidad es que es bien difícil también llevarlo a cabo en el aula. O sea, dices, ¿cómo incluyo tanta diversidad? Y diversidad en muchos sentidos, o sea, en todos los tipos de diversidades que hay, no solamente del aprendizaje, no solamente de su desarrollo cognitivo, porque a veces también de los problemas psicológicos que puedan tener si tienen algún trastorno, algún déficit. Y entonces tienes que unir todo eso y es muy complejo. O sea, lo dicen muy fácil esto de, sí, vamos a hacer la inclusión y que todos los alumnos estén con, qué padre. Pero la realidad es que ya llevarlo a cabo es muy difícil. Entonces, yo creo que estamos en esa etapa de, sí, ya identifiqué, pero ahora dime qué hago para que realmente esa diversidad exista y ayude a los demás, ¿no? O sea, que no quede nada más en vamos a visibilizarlos, sino que todos podamos poner de nuestra parte porque nos va a ayudar a crecer, ¿no? A ser diferentes. Entonces, esa es mi perspectiva en cómo me ha topado la diversidad a mí. Has tocado el tema de la interculturalidad, que creo que también se vincula muchísimo con esto que ejemplificamos, ¿no? Hasta ahorita.
La diversidad nos invita a reconocer que hay otras formas de pensar, de mirar, de hablar, de convivir, pero también mencionas algo importante, que es este reconocimiento de las diversidades, es un ejercicio dialogante permanentemente. Ujú. Implica que nosotros estemos dispuestos a escuchar, o sea, que tengamos una apertura a colocarnos desde otro lugar, o sea, salirnos de nuestra cajita, porque sí hay una cajita que nos rige y que nuestro sistema de creencias, nuestra percepción de las cosas, nuestra propia historia de vida también. Todo eso está en juego. Cuando nos encontramos con otras y otros que no son como nosotros, este diálogo o este puente principalmente que establecemos de primera vez cuando nos conocemos, como cuando tú y yo nos encontramos y no sabemos nada de nosotras, pero hubo puntos de acuerdo, hubo puntos de, de coincidencia que nos hace entendernos hoy y poder compartir ciertos objetivos, compartir ciertas afinidades, ¿no? Y encontrarnos hoy en este podcast y en lo que estamos haciendo juntas. Pero, ¿qué pasa cuando estamos frente a otro que no comparte nada de eso con nosotras? Y que al contrario, nos toca los botones más sensibles, los botones más horribles que traemos cargando nuestras limitaciones, nuestros temores, nuestros traumas, ¿no? ¿Cómo dialogar con esa diversidad? Porque es verdad, tú has tocado temas de todo lo que has ejemplificado son diversidades que están ahí y que de antemano tú y yo somos diversas también. Piensas de un modo, estamos vestidas incluso diferente, peinadas diferente. Esa diversidad como más sutil, ¿no? Aparentemente, que nos hace distinguirnos, pero que también nos coloca en algún modo, pues nos va articulando por nuestras afinidades. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? Yo, por ejemplo, te decía algunas ideas con las que coincido y otras con las que no. ¿Cómo poder establecer este acercamiento o esta apertura? A veces no puedo y a veces sí lo intento. ¿Cómo hacerlo? Y yo lo estoy citando ahorita desde el ejemplo de lo personal. Lo más fácil es decir, ay, no, pues yo pinto mi raya y cada quien su vida, ¿no? Pero en un mundo como el nuestro, que está tratando pues de reconstruirse después de todo este ambiente de violencia que hemos vivido en los últimos sexenios, esta, este, mm, esta idea de conciliación creo que es muy necesaria. Y cuando hablamos de diversidades, y ahorita vamos a pasar al aspecto de las escuelas, pero ahorita estamos en el modo de diversidades que se viven en nuestra vida cotidiana, en nuestros espacios de convivencia como el trabajo, como la escuela, como esto, como las mismas redes sociales. Cómo establecer esos vínculos o esos puentes, esos acercamientos con esos otros que no, y otras que no tienen nada que ver conmigo y que al contrario, ¿no? Que me conflictúan, porque este en primer acercamiento que incluso nos repele, ¿no? O sea, porque somos polos opuestos, nos repelemos, cómo empezar a hacer que no nos repelamos así a la primera y que podamos establecer puntos de acuerdo, porque hay algo, seguro hay algo en lo que sí podemos estar de acuerdo y con lo que sí podemos convivir. Ese creo que ese es la tarea que tenemos como educadores y nos vamos trasladando un poco o dando brincos a la escuela. Pensamos, eso es lo que tengo que ver como educadora o como pedagoga, como profesional docente. Eso es en lo que tengo que buscar. Pero a veces esa cajita en la que estamos adentro de nuestra cajita, no es permeable y entonces tampoco es maleable. Y entonces queremos sacar cajitas de ahí adentro y empezarlas a colocar en nuestros estudiantes. ¿Por qué es importante entonces hablar de diversidad? Yo me brinqué un poquito el aspecto de la interculturalidad, que es como lo has ejemplificado tú. El enfoque intercultural precisamente hace referencia a esta necesidad de pasar de la coexistencia, que es este reconocimiento de que no todos somos iguales, y como bien dices, como se ve mucho en las escuelas, sobre todo en prepas, con adolescentes,
en donde están ellos tratando de encontrar su identidad a través de estas tribus urbanas, que sí, en mi época también a mí me tocó un poco los emos, ya mucho más grande, pero bueno, eran más bien darks en aquel entonces, en mi época. Darks, habían skates, estaba mucho esta cultura de los Rugrats, que era como algo muy, muy común, ¿no? Que las mochilitas pequeñas y los pantalones medio caídos, las patinetas, ¿no? Los grupos políticos, yo estudié en un CCH, entonces viví como toda esta parte de tribus urbanas, era muy visible, o sea, los espacios, incluso el territorio se dividía, ¿no? O sea, estaba como, allá, pues por allá están había cholos también, era como también algo, una cultura muy, pues muy reconocible, ¿no? O sea, veías a los grupitos de cholos en un espacio territorial de la escuela, a los mentados fresas, ¿no? Que estos niños que estaban como al último grito de la moda, con lente negro y muy fashionistas, ¿no? Estaban, por ejemplo, los activistas, que también ahí conoce mucho el activismo, personas, y tú te acercabas a los grupos y la conversación, los discursos, los intereses, la vestimenta, era muy característica. Todos coexistíamos. Digamos, si algunos nos situamos en estos ejemplos, todos coexistíamos, ¿no? Podíamos identificar claramente el territorio dentro del CCH donde estaba cada cual en su grupito, ¿no? Estaban también un grupo como de hippies, también había ahí muy identificable esta idea o estas ideas hippies en cuanto a su vestimenta y a su forma de relacionarse, de hablar. Pero estaba muy claro que para pasar a la parte intercultural, no es solo coexistir en este mismo espacio, que en este caso era el CCH, ¿no? Sino era poder dialogar entre nosotros. Yo de pronto tenía un par de amigos que iban y venían entre grupos, ¿no? Que no tenían su propio grupo, yo sí tenía mi propio grupo. Yo no sé cómo nos podríamos identificar. No sé, porque unas de mis amiguitas o fueron darks un momento, dos de ellas fueron darks, otras eran como un poquito más, pues como que querían ser medio fresas, ¿no? Yo la verdad nunca me identifiqué con un grupo, mi grupo era muy diverso. Igual teníamos un amiguito que iba y venía, conocía a todo mundo. em, Teníamos una amiga, dos amigas que eran como skates. Entonces, realmente sí estuve en un grupo muy diverso. Yo en lo particular nunca sentí la necesidad de pertenecer a ningún grupo, pero ese era mi grupo. En ese grupo me empecé a identificar con muchos aspectos que compartíamos. Pero después conozco otras cosas, me introduzco al mundo del activismo político. En aquel entonces estaba llevando a cabo el movimiento estudiantil del 99 y entonces yo empiezo a ver como toda esta movilización social, los grupos de activistas, las reuniones informativas, y un día me acerco a un colectivo y conozco a uno de los activistas más conocidos del CCH, y él me empieza a explicar como toda la parte política de qué se estaba pidiendo y demás, y me empiezo a involucrar en otro ambiente, que es una realidad alterna. Entonces, cuando yo me introduzco a estos grupos políticos, mm, es un universo y un lenguaje distinto. Igual, ¿no? La vestimenta, bueno, me desconcertaba mucho que yo no entendía sus bromas, porque para entender sus bromas, su humor, yo tenía que leer los diarios. O sea, yo tenía que leer, estar al día con las noticias, con la historia, sobre todo con la historia y la política, ¿no? Y era algo que yo no hacía. O sea, yo me compraba mis revistas como mis amigas, era una persona muy de pronto superficial en relación a la vida, ¿no? Porque yo me compraba mis revistas, pues veía ciertas telenovelas, ¿no? Entonces este brinco fue un choque, fue romper. Y efectivamente rompo con esas amistades, porque a nadie más le interesó ese tema. Estos encuentros con las diversidades, se puede decir que ese es uno de los encuentros de la diversidad que tuve en mi vida, que me hizo redirigir mis intereses.
me hizo ver ya como más banal el aspecto de la ropa, de la moda, o sea, como que eso no, ya no tenía mayor trascendencia. Y acá sí estaban los temas de trascendencia, porque estábamos hablando de un movimiento que defendía la educación gratuita, ¿no? Y esa incidencia que tienes como una gente que participa, que genera un cambio social, porque el movimiento del 99 no fue una serie de bloqueos o no fue un acto aislado, ¿no? Fue una problemática que duró casi un año, ¿no? Fue una situación que le costó incluso, pues nos costó casi el año, ¿no? De un año prácticamente de estudios. Y en mi caso, pues bueno, el hecho de que me dieran una carrera que no era la primera que había elegido y que bueno, todo lo que las consecuencias, digamos, pues estructurales y también de trámites que se tenían que vivir en la escuela, pero aprendí otras cosas. Entonces, el encuentro con las diversidades es un encuentro dialogante, en mi opinión, que te rompe tus esquemas, te hace reinventarte, reinventar las creencias que tienes, te hace pensar de otro modo, desde otro lugar, te hace también reconstituir sí, tus prioridades, tu forma de leer el mundo. Y ahí es muy, muy interesante. Ese es un proceso que impacta tu vida, que incluso se refleja en cómo vistes, cómo piensas, cómo empiezas a hablar, con quién andas, ¿no? ¿Qué opinas respecto a esto que está ocurriendo y cuál es tu nivel de participación en todas estas decisiones? Y el enfoque intercultural, regresando a esta parte, el enfoque intercultural nos invita a hacer eso, nos invita a dialogar, a tener interés, a estar dispuestos a escuchar eso que no es común que escuchemos. Con lo que incluso, yo diría, es incluso un ejercicio bien interesante cuando escuchas a alguien que no quieres escuchar, a alguien que no te interesa escuchar, ¿no? Por ejemplo, pienso en una persona machista, que trato de entender desde dónde yo, que no me asumo como una persona machista, pero que sí tuve un pasado machista, trato de ponerme en esta sintonía de apertura para poder entender desde dónde viene lo que piensa, desde qué experiencias, desde qué historia también. Ujú, Y desde ahí ir construyendo pues esos puentes dialogantes. ujú, Esto trasladado al aula es esencial, porque me pongo a pensar, en el caso de estas diversidades que hoy están como más visibles, las diversidades sexuales, que han sido todo un escándalo en algunas aulas para algunos maestros, ¿no? La diversidad también que se manifiesta en el lenguaje, ¿no? En cómo nos expresamos. Hay gente que no puede escuchar que digamos los, les, ¿no? Estos pronombres, no, que no los reconocen los diferentes pronombres, o las diversidades sexuales, o también en este caso, las diferentes lenguas con las que se hablan, ¿no? Yo recuerdo también haber tenido la experiencia de tener estudiantes sordas, personas sordas, ¿no? Qué difícil integrar actividades. Yo sobre todo soy muy parlanchina, entonces en clases suelo hablar, 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 pero también invito a que hablen, hablen, hablen. Y cuando tuve estudiantes sordas, fue choqueante, porque dije, ¿cómo voy a resolver esto? ¿No? De hecho, ellas se acercaron el primer día de clases cuando damos todos como los pormenores de evaluación y ellas se preocuparon mucho por la parte de la participación, que era como estas asambleas que hacíamos o mesas redondas, y decían, ¿y nosotras cómo lo vamos a hacer? Incluso cuando trabajaba en equipo, ¿y cómo vamos a comunicarnos con ellas, maestra? Y era como una ansiedad así de no queremos dejarlas fuera, pero ¿cómo nos comunicamos? No sabemos la lengua de señas. Y, y bueno, a mí me dio mucho gusto, digo, fue muy difícil para mí, pero me dio mucho gusto poderme comunicar con una de mis estudiantes y que no desertara de mi clase. Desafortunadamente terminó desertando de la carrera,
pero de mi clase fue una de las clases donde pudo sostenerse más tiempo, ¿no? Porque en mi caso, yo sin saber hablar lengua de señas, lo que hacía era escribirle las instrucciones. Yo le daba las hojas con las instrucciones escritas, ¿no? Ujú. Y nunca pude resolver, mm, desafortunadamente, el aspecto de la participación. Todo tenía que ser por escrito, ¿no? Entonces, digo, así lo resolví, pero creo que no me siento satisfecha porque hubiera querido que fuera algo mucho más parecido a lo que los otros integrantes del grupo tenían. Entonces, este brinco que damos a la escuela justo nos coloca en pensar por qué es importante reconocer la diversidad, porque entonces no rompemos los derechos o no transgredimos los derechos que tienen. Por ejemplo, ella tiene el derecho a la educación y una educación pertinente. Y desafortunadamente, era una escuela privada, desafortunadamente nadie pudo dársela y terminó yéndose. Y es muy triste, porque estamos hablando de nivel superior. Ya había ella trascendido todos los niveles anteriores, pero no poder concretar la licenciatura. En esa escuela, yo espero que lo haya podido hacer en otra escuela, pero en esa escuela no. Y a nadie le preocupó. O sea, digo, sí nos preocupó en lo personal seguro como maestros, pero me refiero a que a nadie en la escuela, metodológicamente hablando, nadie planteó ese problema. O sea, que es muy evidente. O sea, si te llega un estudiante sordo, vas a decir, bueno, ¿y cómo le vamos a dar las clases? No me preguntó, nadie se lo preguntó. Y a lo mejor se lo preguntaron y dijeron, pues es problema de los maestros. Pero nadie en la escuela dijo, oigan, maestros, tenemos alumnas sordas, vamos a dar un curso de lengua de señas en adelante, por si llegan más alumnos. Nadie hizo eso. A nadie se ocupó de esa parte esencial. Entonces, Ujú. esas son acciones que van contribuyendo a disminuir la brecha. No van a resolver, pero sí van a disminuir la brecha. Y entonces, bueno, ahí vamos acortando estas desigualdades, ¿no? ¿Cómo, en tu opinión, Brenda, cómo en el aula, cómo se vive la diversidad? ¿Cómo la viviste como estudiante, si es que tuviste alguna experiencia? ¿Y cómo la reconoces ahora desde otro nivel de injerencia como profesional en pedagogía? ¿Cómo la reconoces y cómo la afrontas? Porque estas experiencias a veces nos van, pues, colocando en situaciones críticas y que terminan siendo injustas, ¿no? Como yo con este caso digo, pues es injusto y me hubiera tenido, me gustado tener la solución, pero no la tenemos a veces en el momento. Ah, ¿tú cómo lo miras y qué experiencias recuperas en ese sentido? Yo creo que como estudiante nunca lo vi, o sea, esa es la verdad. O las vi, pero no las reconocí o no las observé, ¿no? Vaya, o sea, simplemente vi que existía algo diferente, pero nunca me percaté, por ejemplo, de algún trato especial o de que se manejara diferente la clase o alguna evaluación, al menos que yo estuviera consciente que algún maestro hubiera hecho eso por algún alumno, yo creo que nunca lo noté. No sé si porque estuve en escuelas públicas siempre y a veces creo, y eso lo digo obviamente desde lo que yo he vivido nada más, que a veces no se le da tanta importancia al alumno, ¿no? O sea, no se preocupan tanto en algunas escuelas o al menos en donde yo estaba, porque eran escuelas muy numerosas, ¿no? Entonces, a lo mejor en primaria no éramos tantos, pero lo que fue secundaria y bachillerato éramos alrededor de 60 personas en un salón. Entonces, ahora sí que ver la realidad de todos los alumnos, pues yo creo que a veces no es tanto que el maestro no quiera, sino que es imposible. O sea, no es que no lo quiera ver, sino que también es imposible llevarlo a cabo. Entonces, como tal, nunca lo vi, pero también ahora que, bueno, desde que soy docente, creo que también no lo vi porque otra vez
por mi forma de pensar, por mi forma de ser un poquito más cerrada, de no ver esas realidades, pues creo que también yo no lo tomaba importante, ¿no? O sea, yo no consideraba que era necesario porque desde mi perspectiva, otra vez desde el aspecto de juzgar, yo lo veo mucho en eso como que uno juzga mucho, juzga además a las personas. Yo decía, pues es que todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, todos podemos pensar, entonces no debería de haber alguien diferente, por así decirlo, ¿no? Entonces nunca lo vi, o sea, esa es la realidad, yo como estudiante nunca lo vi, pero cuando ya empiezo a ser docente es cuando empiezo a detectarlo, ¿no? O sea, recuerdo, siempre he trabajado en escuelas privadas y, por ejemplo, cuando yo empiezo a estudiar la licenciatura es en pandemia. Entonces, en ese entonces daba clases en una preparatoria en donde empiezo a ver que hay algunos alumnos con ciertas dificultades, ya sea de trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, sin hiperactividad. Empiezo a ver que hay niños que tienen ya hablando, porque empiezo, por lo mismo de la pandemia, empiezo a tener citas con las mamás en línea, empiezo a platicar más con las mamás para saber un poquito más sobre los alumnos, porque de hecho son situaciones que no se me dicen cuando yo tengo al grupo, ¿no? O sea, no se me mencionan si el alumno tiene algo, tiene algún diagnóstico, tiene alguna recomendación, no se me dice absolutamente nada. Hasta que se pasa la pandemia y yo empiezo a indagar con los papás, porque tú empiezas a ver ciertas características, ¿no? Desde que los tenían presencial, yo decía, pues es que este niño no se está en paz, siempre está dibujando, por ejemplo, tenía un alumno, siempre está dibujando, nunca hace nada, pero le pregunto y sabe qué estaba diciendo, ¿no? Entonces, era un niño que tenía déficit de atención con hiperactividad, no se estaba quieto, pero era muy listo. Entonces tenía que tener ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces también veía otros alumnos que todo me entregaban, que sus libretas muy bien, todos sus apuntes y demás, pero batallaban al momento del examen, les costaba aprender. Y entonces indagando, por ejemplo, recuerdo mucho ese caso porque indagando con su mamá, me dice, es que le diagnostican un retraso desde niño y estaba en primero de secundaria y me dice, desde la primaria hasta ahorita ha estado en 6 escuelas diferentes. Entonces, desde esa perspectiva yo decía la inestabilidad que él ha tenido porque nunca ha podido estar en una sola escuela, ¿no? O sea, lo han cambiado y el ver cómo ayudarla, ¿no? Por ejemplo, aunque era una escuela privada, digamos, era una escuela privada económica, por así decirlo, y yo recuerdo que en ese caso le ayudaba a la señora para ver de contactar a una persona que le pudiera ayudar, porque la verdad era que yo buscaba estrategias, pero creo que necesitaba a alguien que lo ayudara, alguien especialista, y buscar información y buscar lugares y pasarle el teléfono. Y mire, señora, creo que aquí no cobran, creo que aquí cobran un poquito, llévenlo para ver qué le dicen, si le dan alguna recomendación o algo así, y empezar a buscar como que estas estrategias para poder ayudarlo, ¿no? Entonces, para mí sí fue un shock en la pandemia porque de hecho fue antes de que yo empezara a estudiar, justo cuando empecé a estudiar es cuando empiezo a ver todo esto y a tratar de ayudar la mayor cantidad de alumnos porque no ves esta realidad, ¿no? O sea, que ya te topas y que realmente empiezas a entenderla o a darle esa importancia o el peso que realmente tiene, ¿no? Porque hasta la fecha sigues viendo o docentes que es como, pues te lavas las manos, ¿no? Dices, pues si no aprende, si no puede, ya no es mi problema, ¿no? Y no indagan más allá de, es que hay algo detrás, o sea, no solamente es el hecho de que no te quiera entregar, el hecho de que no quiera aprender, es que sí hay una razón, ¿no? Y luego ahorita, ya, ahora sí que post pandemia, pues te empiezas a ver todos este tipo de factores que les han afectado, desde el aislamiento, desde que ya no son tan sociables, desde que tienen
de repente que son un poco apáticos a lo mejor por lo mismo de que se acostumbraron a interaccionar de manera virtual, de que tienen ciertos trastornos ya identificados, ¿no? Como depresión, como ansiedad y todo este tipo de cuestiones que lamentablemente, aunque ya vivimos en una era donde se nos habla mucho sobre las enfermedades mentales, la realidad es que todavía no las entendemos y todavía no las aceptamos, ¿no? O sea, dicen, como no se te está cayendo un brazo, como no te estás desangrando, entonces no tienes absolutamente nada, ¿no? Y eso es algo también bien complejo porque como docentes, sí, o sea, la realidad es que no lo vemos, no nos damos cuenta de realmente lo que está pasando, porque como está a ese nivel cerebral, psicológico, decimos, pues no existe, ¿verdad? A lo mejor o se lo está inventando, o es una exageración, a lo mejor no se sabe controlar, son sus emociones que las trae disparadas o diferentes, pero la realidad es que no nos ponemos a pensar en realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y que es algo, por ejemplo, hoy en día, que es algo global, ¿no? O sea, no es algo específico de, yo diría, del lugar donde yo trabajo o de las escuelas del estado donde yo vivo, ¿no? O sea, es algo que ha impactado en todos los estudiantes, inclusive nosotros también como docentes, ¿no? Simplemente que nosotros a lo mejor no lo hemos visto porque también creo que cargamos mucho con nuestro aprendizaje, ¿no? Yo creo que algo que yo he aprendido mucho, aunque me cuesta, es desaprender. Y eso es algo que los docentes de hoy en día, hay algunos que se niegan, o sea, se niegan a desaprender ciertas cosas que dices, ok, a lo mejor cuando tú fuiste estudiante era así, y era lo que estaba bien y era lo normal, pero eso no quiere decir que sea lo único ni que eso va a ser permanente, ¿no? O sea, hay otros cambios, hay otras perspectivas y hay que adaptarnos a estas nuevas necesidades. Y eso es lo que a veces como que siento que falta, porque siempre vemos otra vez desde nosotros, ¿no? Desde lo que yo viví, desde lo que a mí me enseñaron, desde cómo yo tuve que pasar un proceso y lo he escuchado en muchas personas, no solamente docentes, como ese proceso fue doloroso, todos tienen que ser dolorosos, ¿no? Y entonces, si tú no le batallas, ¿por qué no le vas a batallar? Pues si yo batallé, pues ustedes también tienen que batallar, ¿no? O sea, como que repetir siempre lo mismo, que siempre va a ser igual y no, o sea, realmente puede cambiar, puede ser diferente, pero te aferras también mucho a la idea, al pasado, y creo que es algo muy natural del ser humano, o sea, siempre nos aferramos a lo que vivimos, pero también es no cambiar y no adaptarte a lo nuevo, ¿no? Y realmente eso nos hace no evolucionar. O sea, bien dice la frase, ¿no? O sea, no es sobrevive el que cambia, sino el que se adapta. O sea, y uno se tiene que ir adaptando a todo lo que existe, ¿no? No puedes vivir juzgando desde tu vara, o sea, tienes que ir viendo cómo vas no a juzgar, pero así a medir o a ver la perspectiva de cada una de las personas, ¿no? Entonces, yo, yo lo veo al menos desde el aula que es algo esencial identificar esta diversidad. Yo creo que más que importante es necesaria, o sea, necesitamos identificar esta necesidad para saber qué vamos a hacer, para entenderlo, para adaptarnos también a esto. Y yo sé que a veces es imposible porque, insisto, como docente no puedes adaptar una actividad para cada uno de tus alumnos que son diferentes, pero al menos sí tomar en cuenta ciertos aspectos. No todos van a tener el mismo resultado porque no todos somos iguales. Entonces, ver también cuál es nuestro objetivo general, pero qué es lo que vamos a esperar de cada uno. Ya sé que es difícil, ya sé que es cansado, pero también es un impacto para los alumnos, ¿no? O sea, el hecho de no aceptarte como eres, a veces te lleva a frustrarte, a no sentirte valorado, a no reconocerte, porque dices, bueno, es que ya estudié mucho, ya
traté, hice mil cosas, hice los gráficos que me dijo la maestra, pero yo por más de que lo hago no aprendo y no aprendo. Y ya me dijeron que no soy apto para esta materia o no soy apto para el siguiente nivel porque no entro en las características que mi maestra quiere, ¿no? Entonces también es un impacto emocional muy fuerte. Creo que esto de la diversidad está muy relacionado con el aceptar la diversidad con la inteligencia emocional, que la realidad es que tampoco tenemos. O sea, son conceptos que sí se nos han ido incluyendo poco a poco, pero la realidad es que estamos todavía ahí avanzándole y ahí teniendo como pequeñas pinceladas de lo que es cada cosa, pero todavía no las tomamos tal cual y mucho menos las llevamos a cabo. Entonces, yo creo que son muchos aspectos de ver, pero que pues que tenemos que hacerlos, o sea, que son necesarios para que podamos llevar a cabo la clase, pero también este aprendizaje humano, ¿no? O sea, yo siempre lo veo desde la perspectiva de la persona. Yo digo, tú puedes aprender matemáticas, física, química y lo que tú quieras, pero hay que valorar a este alumno como persona, ¿no? Que a veces también se nos olvida, ¿no? Es muy fácil poner un número y ya, pero hay que ver esta parte cualitativa que valora a esta persona y que muchas veces no la tomamos en cuenta e insisto, hacemos como menos al alumno, ¿no? El alumno que no llega a esa nota que queremos, lo hacemos a un lado y dices, no, hay que ver qué está pasando y ayudarlo para que cambie y no a tu estructura que tienes, sino a algo que le ayude a mejorar a él. Entonces, eso es lo que yo he vivido con la diversidad en las aulas. Y por eso es un desafío, porque, porque si no podemos, o sea, lo ideal es que pudiéramos tener la posibilidad de responder a las necesidades de cada uno de los estudiantes, ¿no? El tiempo, el conocimiento, la experiencia, ¿no? Pero no es no es algo que ocurra, ¿no? No es algo que se pueda concretar con facilidad. Ujú. Eh, yo, por ejemplo, hacía un recuento, un poco para este tema, hacía un recuento, hacía memoria sobre la experiencia que tuve como docente, como estudiante también creo que no, pues vivimos en nuestro mundo, ¿no? Yo, mi vida académica desde niña hasta la licenciatura, pues no identifico situaciones o no identifico experiencias que me hayan hecho pensar sobre la diversidad de mis compañeros en relación conmigo o en relación con la clase o con los maestros. No tengo presente ninguna. Em, pero como maestra sí, como docente sí. Recuerdo haber tenido un estudiante ruso eh, que más o menos hablaba el español, hablaba muy poco español, lo medio entendía y, y bueno, fue todo un fenómeno el ruso porque pues imagínate, es un poco común tener un compañero o un estudiante ruso, ¿no? Entonces fue todo un fenómeno, ¿no? En su momento y un reto para mí pues poderme comunicar con él asertivamente porque pues las instrucciones, la tarea, las evaluaciones, pues tenían esta variante, ¿no? De que él no dominaba del todo la lengua. Por otro lado, tuve también una estudiante que fue la que me parece que más me conmovió, mm, no no por ella en sí, o sea, no por la situación, sino por el hecho de que el aula, el grupo en el que ella pertenecía, era un verdadero desastre. O sea, el grupo era un desastre en el sentido de que era una escuela en donde no había autoridad, nadie teníamos autoridad. Más bien la autoridad eran los jóvenes. Ellos ponían las reglas literalmente. O sea, era una escuela donde pues la narrativa con la que nos recibieron a los maestros nuevos, yo duré, yo creo que un periodo nada más, yo duré muy poco tiempo, quizá unos 3, 4 meses,
Fue complicado porque era una escuela tildada de forma muy negativa en la zona. Era una zona de escuelas en donde yo trabajaba en dos escuelas de esa zona. Me quedaban muy cerca ambas, entonces yo brincaba de una escuela a otra entre horas. Y esa escuela, había un abismo obviamente entre una escuela y la otra. Y esa escuela estaba muy, muy señalada porque en el Vox Populi de los maestros, pues se corría el rumor de que ahí se concentraban los rechazados de toda la zona. O sea, niños con problemas de aprendizaje, también niños, sobre todo con problemas conductuales, ¿no? Pues jóvenes muy, muy groseros, poco respetuosos, inquietos, y verdaderamente sí, fue un poco pesadillesco, muy, muy difícil trabajar en ese lugar. Conocimos historias terribles que afortunadamente a mí no me pasaron, pero que sí, sí vivieron algunas maestras, situaciones de amenazas, situaciones de que traían armas, de que formaban parte de grupos delictivos, o sea, cuestiones muy, muy adversas en las que uno quisiera mejor salir corriendo, ¿no? Jóvenes no dispuestos a aprender. Y era una escuela privada, era una escuela pequeña, privada. Entonces, en medio de todo ese caos, había una estudiante eh, que tenía debilidad visual. Y era una estudiante, creo que la más dispuesta. O sea, yo creo que de la escuela. Yo tenía tres grupos ahí. Y de los tres grupos, yo creo que era la estudiante más dispuesta a aprender, ¿no? Y entonces yo recuerdo mucho una escena en la que me vi, donde obviamente cero control de grupo, cero, o sea, era imposible comunicarse con el grupo. Ya estaban muy acostumbrados a pues dirigirse de forma muy grosera a los maestros. Y entonces recuerdo verme muy desesperada. Me senté al lado de la joven, que ella estaba sentada hasta adelante y todos los demás estaban haciendo un relajo. Fue muy complicado. Yo estaba muy frustrada ya casi con el pie fuera de la escuela porque decía, esto no, o sea, esto no es lo que yo quiero, no tengo necesidad de esto, yo no quiero estas experiencias, ¿no? Es muy, muy desesperante. Y entonces me veo en el salón en medio, así es, recuerdo mucho esa fotografía en mi mente porque yo estaba sentada con ella al lado, porque yo me sentaba al lado a narrarle de cerca lo que había que hacer, porque ella pues escuchaba bien, pero no podía, no veía completamente, creo que tenía un 30% de visión. Entonces ella veía si pegaba la hoja muy cerca de su cara. Entonces yo lo que hacía era sentarme, darle la instrucción, yo se la leía, se la explicaba, le preguntaba si tenía dudas y ella me decía, no, no tengo dudas, y ya se ponía a trabajar. Ya obviamente era la única que hacía las cosas. Y mientras el resto de la clase, que son clases de 50 minutos, me la pasaba yo físicamente agotada, tratando de callar, de sentar, de ordenar, de dirigir el resto del grupo. Y estamos hablando que afortunadamente era un grupo pequeño de unas 12 personas, pero imagínense, 11 personas revoloteando por todos lados, rebeldes, y una niña en medio del salón tratando de aprender, ¿no? Y yo tratando de decidir, haciendo malabares, si le enseñaba a la niña o trataba de apaciguar el ánimo y la situación con el resto del grupo, ¿no? Entonces, esa fotografía se me quedó muy, muy presente porque ese mismo día, yo bajo y digo, ya, o sea, esto ya es insostenible. Para mí no es cómodo, yo creo que para los estudiantes tampoco. Recuerdo que ese día de esa fotografía en mi mente, ese día entré al salón y todo el salón, todas las paredes estaban rayadas con plumón negro. Era como si entraras a un tutelar. Digo, nunca he entrado a un tutelar, pero me imagino que como un tipo cárcel, ¿no? Donde está todo rayado y cero pintura, cero ambiente saludable, ¿no? Entonces yo veía eso y decía, no, no puede ser. O sea, yo no quiero estar batallando con estos niños, ¿no? Pero a la vez también me exigía y decía, pero este es mi trabajo. O sea, ese es mi trabajo, hacer que se interesen. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Y entonces pienso que qué triste, para mí fue muy triste dejar esa escuela y pensar en la niña, porque dije, qué desafortunado que
Yo me puedo echar a correr, pero la niña se está quedando ahí, ¿quién le va a dar clases, no? Las clases que se merece. ¿Cómo haces? Yo me pregunto hasta hoy en día, no tengo esa respuesta. ¿Cómo haces para crear un ambiente de respeto en un lugar donde no existe eso, no existe diálogo, no existe respeto, no existe nada, no existe orden? Pero es como que en la misma escuela tampoco se generaba ese espacio de respeto. También otro Vox Populi dentro era el hecho de saber que el orientador o los orientadores educativos los habían corrido los estudiantes, o sea, los mismos estudiantes hicieron todo lo posible por sacarlos, ¿no? Entonces se había convertido en un ambiente de poder, donde un grupo de jovencitos tomaban las decisiones en la escuela y ponían y quitaban alumnos, ponían y quitaban maestros, ¿no? Entonces, ¿cómo crear un espacio de respeto a las diversidades, un espacio pertinente para aprender cuando no se tiene bajo control eso, ¿no? Es súper, es un tema, es un dilema que yo hoy tengo, ¿no? O sea, que digo, bueno, yo finalmente me eché a correr, pero es creo que uno de los dilemas que me traje así como de análisis. Y en otras ocasiones, bueno, el caso en otros escenarios, en otra escuela, me tocó la experiencia de las chicas que no podían, eran sordas. Entonces, una de ellas leía los labios y la otra, pues solo con lengua de señas, ¿no? Entonces, pues eso, el reto también de pensar en cómo abrimos el aula para que sea pertinente para ellas. Cómo podemos establecer actividades, toma de decisiones, integrarlos con los equipos para que sea pertinente y también sea equitativo y no caer en estas exclusiones y también en el hecho pues, de pasar por encima de sus derechos, como en este caso el de la educación, ¿no? El de convivir también, porque también ellos, o sea, de pronto por temor, más que por discriminaciones, por temor a no saber cómo dirigirme a ti, mejor no me acerco, ¿no? O sea, también es esta falta de habilidad de, de enfrentarnos a lo desconocido, ¿no? O sea, uno como maestro finalmente debe romper con eso y debe generar este espacio en el aula donde se den estas circunstancias. Pero también uno mismo se enfrenta a eso, ¿no? A esos temores de yo cómo lo voy a resolver o a nuestras propias limitaciones. Em, entonces, en esa experiencia, que creo que son las más significativas, em, es como pienso en el tema de cómo la diversidad se puede insertar en las escuelas, cómo la podemos promover, ¿no? Cómo podemos, pues, ser democráticos en el espacio educativo, de tal forma que todos puedan expresarse, todas y todos puedan expresarse libremente y puedan generarse espacios de convivencia respetando esas diferentes formas de pensar, de hablar, de comunicarse, de sentir, de relacionarse, sin que nos cueste tanto trabajo, sin que nos cueste, eh, pues, que nos resulte para mal, ¿no? A final de cuentas. Y también, pues, eso nos implica romper nuestros propios paradigmas. Hay educadores que se imponen, ¿no? Que imponen sus creencias, adoctrinan, no solo, no les importa, no es que no solo, sino no les importa generar ese espacio democrático, porque en ese espacio la voz que se oye, la única voz que se oye, pues es la del docente, ¿no? Es la del educador, con todo y sus ideas mezquinas, clasistas, racistas, este, machistas, ¿no? O discursos de odio, de intolerancia, y que se replica. Y peor aún, que habrá escuelas que las toleren, porque como es el doctor, como es el académico, ¿no? Como es el fundador, o no sé, estos puestos de pronto que revisten a las personas y las vuelven casi casi intocables, o es el sindicalizado, ¿no?
También porque ahí eso es otro tema, ¿no? En el caso de las escuelas públicas, quienes son sindicales, pues cómo lo mueves, ¿no? O sea, puede ser este acosador, puede ser abusador, puede ser un total autoritario, pero pues cómo lo mueves si él está por contrato colectivo y no lo puedes quitar de ahí, ¿no? Entonces, esas cuestiones son las que hay que revisar en las escuelas, porque no sirve de nada un efecto, una actuación aislada, ¿no? Bueno, sirve de poco en ese espacio, pero serviría más, diría, serviría más si todos en ese espacio escolar estuviéramos en la misma sintonía. Y no es una cuestión de adaptarnos a la generación de cristal como muchos dicen, ¿no? Es que ya no aguanta nada la generación. ¿Y por qué tendría que aguantar? Esa es la pregunta, ¿no? Le dice generación de cristal porque no aguantan. ¿Y por qué tendríamos que aguantar? ¿Por qué se toma mal el no aceptar ciertas conductas, ciertas palabras, ciertas expresiones que vulneran derechos? Porque es cierto que las nuevas generaciones están más informadas sobre sus derechos, ¿no? Y eso afortunadamente pues ha dado a conocer todas estas circunstancias que solo ocurrían en lo privado del aula, ¿no? Maestros que violentan a los estudiantes de diversas maneras, ¿no? Al grado de la tortura. Yo recuerdo una maestra de cómputo en una escuela donde trabajé que sacó del salón a un estudiante y lo puso en el sol y casi le daba, ya casi se desmayaba y le decía, tú no te puedes mover y te tienes que poner ahí. Y yo lo veía a lo lejos y decía, bueno, pues ¿qué hace ahí? ¿Por qué nada más está tambaleando y en medio del sol? ¡Qué barbaridad! Ya cuando lo llegué a ver en otro momento, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estabas así? ¿Y qué te pasaba? ¿O por qué no te movías del sol? Y entonces me explica, es que la maestra porque no traje tal cosa, me puso ahí y me dijo que toda la clase me la iba a pasar ahí. O sea, una técnica de tortura militar. Le dije, ¿sabes? ¿Tú sabes que eso es una técnica de tortura militar? Ponerte en el sol ahí prácticamente, no hace faltó el poste y amarrarte con cadenas. O sea, es una locura, ¿no? O sea, eres un estudiante de prepa, era un estudiante de prepa. ¿Y cómo? O sea, o sea, hay cosas que uno no debe permitir y sin Ujú, embargo las permitimos, ¿no? O de forma intransigente las cometen los docentes. Y eso es gravísimo, es muy grave. Entonces sí hay que reflexionar sobre esas prácticas en la escuela. La escuela debe ser un lugar seguro, un lugar democrático, un lugar que incentive a la apertura de los diferentes discursos, que siente las bases para poder debatir, porque el hecho de que yo escuche a alguien que no piensa como yo no quiere decir que ya tengo que pensar en automático como él o al revés, ¿no? Al contrario, escuchar las diferentes posturas me hace mucho más crítico y es una habilidad que no todos tenemos y que deberíamos tener cuando salimos de la formación académica, ¿no? Entonces, ujú, eso hay que promoverlo, esa es nuestra tarea. ¿Cómo? Entonces, esto básicamente tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Que es por qué es importante la diversidad en la vida cotidiana y en las escuelas en particular. ¿Por qué es importante? Por eso, justamente. Es importante porque necesitamos espacios dialogantes, espacios respetuosos, porque, porque de ese modo vamos a ir construyendo una sociedad, porque una sociedad como la queremos, ¿no? Una sociedad un poco más respetuosa también, un poco más justa, que acceda o que podamos ser libres de acceder a nuestros derechos, una sociedad en donde no caigamos en estas terribles prácticas de violencia en todos los sentidos, ¿no? De violencia que quita la vida, de violencia que hace que te quites la vida, de violencia que te vulnera tus libertades, tus elecciones. Eh, ujú, entonces, eso se tiene que ir construyendo en la escuela y el agente principal de todo esto, el que debe detonar es el educador, en este caso el profesional de pedagogía o el profesional docente. Entonces, ¿cómo puedo, ya poniéndome en esta, ya para ir cerrando, cómo puedo, desde mi lugar de agencia como docente, pedagogo, orientador, capacitador, cómo puedo contribuir al reconocimiento de estas diversidades? ¿Qué debo hacer? O, si es más fácil,
qué no debo hacer, ¿no? Para no ir reproduciendo estas conductas que dañan el tejido social, si lo vemos a lo macro, y que dañan a las personas, que es la parte más pequeña, bueno, la micro, ¿no? La parte micro, pero que a su vez contribuye a esta sociedad tan lastimada por tanta violencia de diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo crees tú, Brenda, que podemos incidir eh, para ir construyendo estos espacios dialogantes y cómo podemos contribuir para el reconocimiento de las diversidades en las escuelas, en el aula o en el ambiente escolar? Ay, yo creo que sí yo creo que es un discurso muy fácil, pero llevarlo a cabo es complicado, ¿no? Yo creo que es un poquito, yo lo veo hacia generar comunidad, hacer comunidad realmente con nuestro grupo, porque hay algo que a la fecha se sigue viendo como esta parte jerárquica, ¿no? O sea, yo docente, soy la parte más alta, por así decirlo, y tu alumno, pues eres mi subordinado y vas a hacer lo que yo diga y lo que yo diga es ley y es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, creo que desde ahí parte el hecho de que nosotros, a veces nosotros mismos nos deshumanizamos y no nos damos cuenta. Entiendo esta parte porque hasta cierto punto ponernos o más humanos es ponernos vulnerables. Y yo creo que lo que menos quieres es verte vulnerable a veces con tus alumnos, porque, por ejemplo, el caso que mencionabas de esta escuela que a lo mejor no tenía mucho control y el poder era de ellos. Dices, si me pongo más vulnerable, entonces, ¿cómo voy a terminar, no? Pero yo creo que esta parte de un poquito lo que se está hablando de ser un guía, ¿no? O sea, no eres el maestro autoritario que va a decir lo que se haga y lo que se haga es ley, ¿no? No hay de que alguien te hable, de que alguien te diga, no, sino esta parte de somos este guía, este facilitador, pero para hacer esto necesitamos formar esta comunión o esta comunidad. ¿Y cómo la vamos a formar? Pues conociendo esta diversidad, darnos cuenta, verla, entenderla, demostrarla, porque si nosotros no partimos desde que somos, ahora sí que todos dependientes de todos, pues nunca vamos a poder realmente llevar como un trabajo a cabo, ¿no? Entonces, creo que es desde ahí, desde el hecho de aceptar que todos somos diferentes y de que esto nos va a ayudar a crecer, ¿no? A veces dialogar, y yo creo que es algo que no se tiene mucho en las escuelas, a pesar de que han cambiado un poquito el paradigma, a pesar de que ya no es el mismo de antes, la realidad es que todavía el diálogo falta, o sea, y es el que nos va a ayudar a que hagan o existan estos cambios, porque entonces mediante el diálogo podemos entender que todas estas diversidades nos van a ayudar pues a ver el mundo diferente, ¿no? Porque luego a veces uno se cierra, inclusive hasta en un problema, ¿no? Uno puede decir, ay, es que tengo un problema, y vas y le cuentas a alguien y te da una solución y dices, ay, es que eso nunca se me había ocurrido, no lo había pensado. Y yo creo que eso mismo pasa en las aulas o pasaría si realmente hiciéramos esta parte de comunicarnos de manera efectiva en donde cada uno aportara desde esa diversidad que nos hace tener como que esta visión diferente, pero también más completa de la realidad. Entonces, yo creo que pues contribuyes en el escuchar, porque a veces nos hace falta escuchar. A los maestros nos gusta hablar mucho, pero nos gusta escuchar poco. Entonces, también es saber escuchar, saber entender, porque también no solamente es escucharlo, es entender qué está pasando, por qué está pasando por tal situación y ayudarlos. No en el sentido de, porque luego a veces te puedes topar con gente que te dice, bueno, es que pues si quieres lo paso, ¿no? O sea, y dices, no, o sea, el punto es encontrar una forma en la que lo puedas ayudar desde sus necesidades para que él también pueda hacer algo.
no nada más es solucionale el problema y ya que no haga nada, ¿no? Y eso nos cuesta, porque insisto, yo creo que es este aspecto de que es difícil, ¿no? O sea, las diversidades nos obligan a esforzarnos. O sea, te esfuerzas en entender, te esfuerzas en aplicar métodos diferentes, te esfuerzas en empatizar, y eso es también muy complejo y te desgasta. O sea, también esa es una realidad, es muy desgastante. Y a eso sumarle que a veces es desde el desconocimiento, desde la desinformación, porque muchas de estas diversidades, la realidad es que también no las conocemos. Muchos docentes todavía caemos en el sentido de nos dan toda la lista de trastornos que hay, los diagnósticos que pueden tener, más todas las diversidades que le podamos sumar, porque yo solo me estoy enfocando a esas, pero aún no sabemos cómo enfrentarlas, ¿no? O sea, sí, ya, si me dicen qué es esto, pues sí me sé la definición, pero realmente cómo la voy a enfrentar en el aula. Y entonces también desde la desinformación podemos simplemente no hacerlo, porque no lo conocemos, porque no sabemos cómo actuar, porque no sabemos cómo dirigirnos. Entonces también es informarnos sobre las situaciones que estén pasando para poder ayudar, ¿no? Porque al final es eso, o sea, ayudar a que este caminito vaya avanzando, a que esta persona vaya conociéndose y reconociéndose, y también viéndolo desde, luego a veces te dicen mucho el enfoque de que es la escuela, los papás, los docentes y el alumno, ¿no? Y a veces también los papás. A veces nos centramos mucho en que la escuela resuelva todo, y la realidad es que también a veces no podemos. O sea, también hay que ser un poquito conscientes de que no lo podemos hacer todo y que necesitamos el apoyo a veces de los papás, ¿no? De que ellos busquen por fuera a lo mejor ese diagnóstico que nosotros creemos que puede tener, pero que alguien lo pueda hacer más certero, o en otros sentidos con toda la diversidad que hay, para apoyarnos a que siga avanzando, a que siga creciendo, porque yo creo que hoy en día los papás están un poquito más involucrados con los estudiantes y tienen más esa facilidad de buscar esa ayuda. Porque, por ejemplo, ahorita que me decías, bueno, tú viste la diversidad en tu escuela, es que yo nunca vi problemas, ¿no? O sea, algo que yo he platicado con diferentes maestros es que no había esas problemáticas, ¿no? Que era lo que decía en el sentido de adaptarte. No había esas problemáticas, y hoy en día ya hay muchísimas problemáticas. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba más chica y no tanto, pero que todavía mis papás son de la generación de si vas al psicólogo, no, ¿para qué estás loca, no? Y ahorita los papás tienen más esta apertura de, oiga, es que a lo mejor un psicólogo lo puede orientar un poquito mejor. No, sí, sí, no hay problema, yo voy y lo llevo, ¿no? Y esa es una gran ventaja, que luego a veces digo, bueno, es que a lo mejor no es que no tuviéramos problemas, es que no nos daban chance de expresar nuestros problemas. Y ahorita creo que hablando de esta parte de la generación de cristal, dices, es que ahorita ya te dicen, o sea, afortunadamente ya no se lo guardan, ya te dicen, bueno, es que sí estoy pasando por este proceso y vamos a escucharlos y a ayudarlos, ¿no? A diferencia de uno que si tenía algo y era, ¿no? Eres un exagerado y ahí arréglatela como puedas, ¿no? Entonces también apoyarnos en esta parte que creo yo afortunadamente poco a poco sí ha ido cambiando y los ves de diferente manera, al menos como tú lo veías como hijo, ¿no? Inclusive, ¿no? Desde mi perspectiva. Entonces, creo que desde ahí es donde yo creo que podemos contribuir en la escuela, conocer un... Pienso, también se me ocurre ahora que comentas, que una forma de contribuir, pues sí es revisando, revisándonos nosotros cómo nos relacionamos con esas diversidades, cómo, si las reconocemos en realidad. A mí me puede, yo pienso, yo puedo no ser compatible o no tener compatibilidad con las ideas religiosas de alguien. Quizás soy atea, quizás soy cristiana o quizás soy de otras religiones, pero eso no debe ser, como educadores, no debe ser un impedimento para que yo pueda dialogar con un estudiante o para que un estudiante pueda expresar su forma de pensar respecto a las religiones, la que sea. Y debo generar un espacio
un espacio seguro para cualquiera, con el que yo esté de acuerdo o no. Y eso creo que es lo que uno debe contribuir, pienso, ¿no? Yo haciendo ya una reflexión desde mi experiencia como docente, si yo presentándome en estos diferentes escenarios en los que podría estar, pues viéndolo así, esa parte. Puedo estar coincidiendo o no con algunos movimientos políticos o algunos partidos políticos o algunas ideas de algunos colectivos o colectivas, pero esto debe haber una neutralidad, me parece. Creo que lo más sano como educadores es que debemos promover nuestra actitud de ser neutral, porque todo posicionamiento desde nuestro lugar como educadores, y vamos, que yo fui muy transparente de pronto en mi práctica, y yo sí dejaba como a veces muy claro mi opinión. Hoy cambio un poco mi perspectiva cuando digo esto, porque seguro si alguien que tomó clases conmigo va a decir, ay, pues no lo hacías del todo. Realmente no. Yo siempre tuve una postura, he tenido una postura política muy clara y en algunos discursos, si no es que en una buena parte de los discursos de las asignaturas que yo impartía, lo dejaba muy claro, o sea, yo era muy transparente. Y a veces eso se leía como que a veces se pensaba que entonces todos debían pensar así, porque también se tiene como esta idea que justo estás mencionando, ¿no? Que el maestro pues es la autoridad y si tú le dices que pues si él es izquierdista y tú llegas y le dices que eres derechista, pues te va a reprobar. No, piensas que te va a reprobar. Digo, era algo que yo no hacía, ¿no? Podía pasarme debatiendo dos que tres ideas, pero eso no influía en mi idea de decir este chico está bien o está mal. En los ensayos que entregaban, siempre dejaba claro que el ensayo que tú entregues sobre el tema que hables, yo no voy a evaluar tu opinión, yo voy a evaluar el desarrollo del documento, o sea, el desarrollo en el sentido de la estructura que debe tener un ensayo, Ujú. si tiene una tesis, si tiene una argumentación, ¿no? Cómo estás argumentando, técnicamente hablando, no lo que tú estás pensando en sí, ¿no? Y eso era muy importante para mí aclararlo porque pareciera que entonces si ellos pensaban distinto a mi postura política, entonces podría parecer que entonces por eso estaban mal o bien, ¿no? Entonces, eso, justo creo que me hubiese ayudado en algunos casos ser mucho más neutral, ¿no? Y que pues fuera una incógnita cómo pensaba yo, o a pregunta expresa pudiera decirlo, ¿no? Pero bueno, eso yo lo reflexiono ya con el tiempo y digo, bueno, creo que la neutralidad es la mejor forma de ser más respetuoso con todas estas diferentes formas de pensar. Y sobre todo porque a lo mejor algunos se reservan su participación por esa falta de neutralidad. Porque Ujú. entonces, ¿para qué le comentas al maestro que es clasista que tú no eres clasista? Si él es el que pone las calificaciones, ¿no? Entonces, hay una barrera de pronto que se va a dibujar desde el momento en el que tú no eres neutral. Entonces, creo que esa sería, yo creo que una de las reflexiones de cómo podríamos contribuir, bueno, realmente siendo neutrales, democráticos también, porque Ujú. hay veces que la relación como docente no es democrática. Es yo, aquí se hace lo que yo diga, y lo que yo piense, y todo lo que yo, aquí este es mi universo. Y entonces el docente decide si encajas o no encajas. Y no debería ser. El espacio debiese ser democrático y debiese estar siempre dirigido a que cualquier opinión, cualquier pueda ser expresada. Y aquí entonces la pregunta que yo también me he hecho es, ¿de veras cualquier opinión? ¿Cualquiera? ¿O hay algunas excepciones que tendríamos que estar nombrando? Porque, por ejemplo, yo no podría estar dando un espacio y pudiese parecer contradictorio, pero sí es algo que yo podría poner como una excepción a los discursos de odio. O sea, no podríamos darle voz a los discursos de odio. Y es ahí donde el ejercicio de la cuestión dialogante, de encontrarnos con todas estas cuestiones que no podrían ser admisibles, ¿no? Que existen, o sea, no puedo quitarte la existencia en el sentido de negarte la palabra, o sea, negarte la palabra es no darte derecho a existir, ¿no? De algún modo en el aula, es matarte finalmente, matas la voz de esa persona cuando no le cedes la palabra o cuando lo sacas del aula, que ya afortunadamente creo que es una práctica menos común,
pero a final de cuentas, esa intransigencia, ¿cuándo sí es válida o es válida? Esas son preguntas que yo al menos no sé si tenga la razón, pero yo diría, yo no lo permitiría. Un discurso, pues, agresivo en ese sentido o con falta de respeto hacia las diversidades, pues no podría estarle dando voz. Diría, yo lo interrumpiría y señalaría, ¿no? ¿Y en qué medida eso también puede ser algo intransigente para alguien que no piensa, ¿no? Como pues esperamos que piensen que hay una neutralidad, pero hay también un límite, ¿no? Es como la libertad de expresión. Entonces pueden decir, es que yo tengo libertad de expresión, sí, pero tu libertad de expresión queda restringida o queda a excepción de ciertas expresiones. No puedes pasar por encima de los derechos de los demás solo porque tienes libertad de expresión. Entonces, esas excepciones yo creo que valdría la pena reflexionarlas, analizarlas y hasta dónde podemos realmente ejercerlas. También tiene que ver mucho con el tipo de escuela en la que estás, porque hay escuelas que están muy focalizadas a ciertas ideas, ¿no? Como las escuelas religiosas que tienen muy claro su objetivo, que es adoctrinar y no necesariamente están a favor de estos discursos progresistas, ¿no? No los reconocen ni siquiera los discursos de género. Esa parte es muy interesante, muy desafiante pues nos la llevamos prácticamente a la reflexión, nos llevamos de tarea, cómo contribuir a que nuestra aula reconozca esas diversidades. Podríamos decir, para cerrar, pues que lo podemos lograr desde el momento en el que somos conscientes de esas diversidades, las respetamos, somos democráticos y pues también generamos espacios dialogantes. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Brenda, para cerrar. Yo creo que ahorita que me mencionabas eso de que si le dabas voz o no a ciertos discursos, me acordé de un alumno en una vez en un debate de ética hablando sobre el aborto, ¿no? Entonces, él me decía, es que no quiero dar una opinión porque si digo uno me van a decir algo y si digo otro me van a decir otro, ¿no? Entonces, yo lo relaciono mucho a esta parte de la comunidad y del diálogo porque yo creo que el objetivo también de esta comunidad y de la diversidad es generar un criterio, ¿no? O sea, de decir, yo siempre les digo a mis alumnos, o sea, si vas a dar un punto de vista, si estás a favor o en contra de algo, no, yo nunca te voy a decir estás bien o estás mal, pero tienes que argumentar. O sea, todo lo que estés en contra o a favor, tienes que argumentar. Y yo creo que eso es parte de la diversidad, o sea, enseñarlos, la diversidad nos va a permitir ser más críticos, porque entonces vamos a tener tantas perspectivas que ya uno me va a dar su opinión de algo, otro que es lo mismo, pero cada uno va a tener, va a ver ahora sí como la botella. Me acuerdo mucho un ejercicio en la secundaria que era de dibujo y nos decía el maestro, dibuja en la botella y puso una botella, ¿no? Y todos, pero ¿cómo, no? O sea, sí, desde donde la vean, ¿no? Pero, o sea, era igual esta mente tan cerrada de todos de decir, pero ¿cómo? O sea, quiere que la veamos de frente, pero no nos decía, ¿no? Y al final era, bueno, a ver, comparen sus botellas, ¿no? Para que entendiéramos que al final, aunque es la misma botella, todos vamos a ver cosas diferentes, ¿no? Y al final esa es la parte enriquecedora de la diversidad y de ser críticos, ¿no? O sea, desde nuestro punto de vista, ¿qué estamos viendo? Yo solo veo esta parte, pero yo veo esta parte, pero yo, y no solamente decir que estás bien o estás mal, pero decirme por qué, o sea, por qué solo ves esta parte, porque conlleva muchísimas cosas, ¿no? Desde la parte emocional, cómo te criaron, dónde estudiaste, con quién te relacionas. Entonces yo creo que esta parte de siempre invitarlos a hacer esta reflexión, de ser reflexivos, de dialogar y de comunicarnos, yo creo que es la base de la diversidad y de cómo nosotros integrarla al aula, porque yo creo que lo que más buscamos, o al menos yo lo veo porque siempre he estado a nivel bachillerato, y es
esta parte de que están un pasito de seguir a esta parte de ciudadanos, porque ya no es lo mismo en primaria o en secundaria que todavía les falta un poquito. Dices, en prepa pues ya, o sea, ya prácticamente salen siendo adultos, aunque uno no lo es adulto a los 18 años, pero dices, ya necesito que tenga esta parte más consciente, más reflexiva, más crítica y analítica de todo lo que pasa en su contexto, porque no es solamente un alumno que vaya a hacer matemáticas, que vaya a hacer física, que vaya a hacer literatura, no. Pues es un alumno que en algún momento va a estar inclusive en mi contexto social, ¿no? Entonces yo necesito que ese alumno acepte esta diversidad, pero con base en un criterio, en una reflexión, y yo creo que eso es lo que nos va a encaminar a aceptar la diversidad. O sea, desde como yo lo veo, creo que ese sería el punto con el que cerraría. O sea, la comunicación, la reflexión y el diálogo. Muchas gracias, Brenda. Pues fue un placer estar compartiendo ideas contigo, experiencias también. Y pues les invitamos a seguir escuchando este podcast. Hablemos de pedagogía. Ya estamos en diferentes plataformas. También pueden visitar el canal de YouTube. Ahí compartan, suscríbanse, estén atentos y atentas. Y si quieren venir a contar su historia, de cómo se encontraron con la pedagogía, pero también si quieren compartir sus experiencias, escríbanos en cualquiera de estos medios y llenen los formularios. Por ahí hay dos convocatorias para la Semana de la Pedagogía que ya se acercan. Cada vez estamos más cerca de la Semana de Pedagogía, para que propongan sus temáticas. Todavía hay algunos lugares disponibles. Estaremos transmitiendo en vivo desde el 26, me parece del 26 al 30, si no mal recuerdo son las fechas. Seguramente aquí, si nos estás escuchando en algunas de los canales de podcast, también estaremos pues compartiéndoles el contenido de este programa especial de actividades. Y todavía hay fechas, todavía hay temas para participar en las próximas grabaciones de podcast. La convocatoria está permanentemente abierta. Cada semana un tema y un invitado diferente. Y en este caso, pues muchas gracias, Brenda. Nos estamos despidiendo. Nos vemos la próxima. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.